el Espíritu Santo hace en la vida de toda persona que tiene, ¿verdad?, un acercamiento, es poder darnos luz, conciencia, iluminarnos acerca de nuestras tinieblas. ¿Por qué esta iluminación o convicción es tan importante? Porque la Escritura es muy enfática de que todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Esto es bien importante en lo que se llama la experiencia de revelación. Cuando hablo de iluminación es revelación, que la persona la tenga, porque ese va a ser el fundamento, la base, el paso para yo poder reconocer de que estoy destituido de la gloria de Dios y que necesito un Salvador perfecto y suficiente, porque como ya todos sabemos, ninguna persona es justa y ninguna persona puede ganar, obtener la salvación de su alma. Estas creencias o ideas de que si me porto bien, hago bien a los demás, no le hago daño a nadie, pues voy a tener acceso al cielo, no es correcto, no es cierto, es una mentira. Nadie puede subir a la presencia de Dios o obtener la vida eterna por mérito propio. Es exclusivamente por los méritos de Cristo, como ese sacrificio sustituto perfecto y aprobado por Dios. Dejando ese fundamento claro, entonces hablamos por qué Dios permite que los pecados de algunas personas sean iluminados a la luz, descubierto antes, y a otros después. ¿Existe un manejo uniforme? ¿Existe un manejo específico para Dios cuando tenemos este tipo de controversia? Quiero regalar algunos ejemplos, tanto, ¿verdad?, bíblicos, de cómo es el proceder de Dios acerca de este planteamiento. Porque Dios, para algunas personas, saca el pecado a la luz antes y a otros lo saca a la luz luego. Lo primero que quiero dejar establecido es que es la voluntad perfecta de Dios de que nadie muera o perezca a consecuencia del pecado. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Esto lo puede confirmar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, donde el mismo Dios declara a través de Pedro que no es la voluntad de Dios. Está explícito, está claro de que nadie perezca en el pecado, sino que la persona proceda a un cambio de estilo de vida, a un cambio de pensamiento. Esto es bien fundamental. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que en muchas ocasiones todavía luchamos con el pecado, luchamos con controversias? Pues una de las áreas que debe usted tomar en cuenta por qué Dios puede proceder a exponer el pecado, lo que dice la Biblia, sacarlo a la luz antes, es que puede ser que Dios quiera rescatar a una persona de su pecado. Con esto quiero dar el ejemplo cuando David fue confrontado por el profeta a causa de su crimen que cometió, ¿verdad?, no solamente contra la mujer de este soldado que trabajaba para él, sino también que cometió adulterio con esta mujer. Y si usted va por el relato bíblico de lo que es la experiencia del adulterio de David, él se vio involucrado en esta controversia, logró de manera, en alguna forma, ocultar esta controversia, mantenerlo clandestino, pero Dios lo sacó a la luz. Pasó un tiempo bastante, ¿verdad?, prolongado. David tenía la opción de poder ser auténtico al respecto y poder manejarlo, pero no lo hizo. Así que Dios permitió que este pecado fuese descubierto, pero ¿con qué intención? Esto es bien importante que lo tome en cuenta, porque nuevamente no es la voluntad de Dios destruirte, no es la voluntad de Dios que perezcas, es que procedas al cambio. Y aquí lo encuentra en este episodio de David, cuando el profeta lo confronta. Entonces, ¿qué produjo en David si no fue un arrepentimiento, una iluminación, un despertar, un cambio en su estilo de vida? Y como va a ir descubriendo, David fue perdonado por Dios, él se arrepintió, y esto produjo un cambio en la actitud de David, donde, aunque Dios lo perdonó, tuvo que sufrir las consecuencias de esta experiencia trágica que sufrió.
Por lo tanto, muchas veces Dios saca el pecado a la luz para ayudarte a un cambio en tu estilo de vida o para que tú puedas ser rescatado porque está bajo las garras del pecado. Esa es una forma de Dios proceder, porque el pecado de algunos hombres sale a la luz antes y no luego. Otra intervención de Dios es, ¿verdad?, cuando tiene que ejercer juicio sobre una persona. Dios saca a la luz el pecado como una manera de intervención y hacer justicia hacia una persona. Y esto me recuerda el episodio donde Bar Jesús, o el que le llamaban Elimas, que era un brujo que estaba al servicio de un procónsul, al cual Pablo le estaba dando testimonio y evangelizando, y este hombre le resistía a Pablo. Ante la resistencia y el sabotaje que este mago, este hechicero, estaba, ¿verdad?, interfiriendo en el plan de salvación de Dios para el procónsul, Dios inspiró a Pablo de proferir una maldición sobre él, al punto que lo declaró ciego y Dios le quitó la vista, como un episodio de juicio. ¿Por qué? Porque tenía una actitud temeraria, tenía una actitud opositora, tenía una actitud de sabotaje a los designios de Dios. Así que Dios puede traer el pecado a la luz para poder rescatar a la persona, y también puede traer el pecado a la luz para hacer juicio cuando la persona tiene una actitud temeraria o de oposición a sus designios. Otra intervención es que cuando Dios utiliza el iluminar o sacar a la luz el pecado, porque necesita quebrantar a esa persona, o sea, desarmarlo. Y este fue el episodio que Pedro sufrió, cuando Pedro le dijo a Jesús que estaba dispuesto a morir con él. Y Cristo le dijo, ¿verdad? No cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. O sea, Pedro, como nos pasa a muchos de nosotros, presumía de una fe, presumía de un compromiso que no tenía. Y Dios permitió que él fuera expuesto a una situación de alto estresor y sacó su pecado a la luz, su negación, como una forma de quebrantarlo. O sea, quebrantarlo significa traerlo a razón, conectarlo nuevamente con su realidad, quitarle una presunción de una virtud que no poseía. Y si se dan cuenta, el cómo respondió Pedro al episodio fue magistral, porque dice la Escritura que él se humilló, lloró amargamente. Inclusive cuando usted lee los relatos del Evangelio, él aparentemente hasta se excluyó del discipulado de Cristo. Y fue el Señor el que lo mandó a buscar una vez que resucitó y lo reintegró nuevamente al ministerio. Esta vez Pedro tenía la actitud correcta para poder servir a Dios. Y también Dios descubre los pecados de las personas antes de tiempo, porque tiene que entregar a la persona a su destrucción. Estas son palabras fuertes, pero es bien importante que usted tenga conocimiento del carácter y la personalidad de Dios. Cuando Dios entrega a alguien a su destrucción, la Biblia nos advierte es porque ya esa persona se encaminó hacia su destrucción. O sea, en otras palabras, Dios no pone obstáculo a esa elección, esa voluntad que la persona eligió. La Biblia en Romanos dice que Dios los entrega a una mente reprobada, porque ya venían cultivando una mente reprobada, ya tenían una decisión hecha de que no tienen interés en agradar a Dios, ya tienen una determinación de no respetar sus caminos. Así que por lo tanto Dios no despliega una intervención de rescate, porque es imposible Dios poder rescatar y salvar a la persona que no tiene interés de ser rescatado y salvado. Por eso cuando usted ve el episodio de Judas, que habiendo sido incluido en el ministerio, haber caminado con Jesús, desde el inicio Cristo lo caracterizó como el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque ya en su corazón él había determinado: no voy a servir a Dios, no le voy a honrar, no le voy a servir. Dios lo único que hizo fue permitir entregarlo a los designios de su corazón. Y finalmente, otra área que Dios utiliza para poder descubrir el pecado de una persona es para poner a prueba el testimonio de Cristo en nuestras vidas, en lo que es la vida natural. Y esto ocurrió cuando Cristo fue expuesto a Pilato, que Pilato y Caifás, el sumo sacerdote en aquella época, lo acusaron, lo señalaban de las acusaciones, y Cristo no respondía a dichos
planteamientos, acusaciones. Y lo único que respondió fue, el que te entregó a ti mayor pecado tiene que tú. Y usted ve cómo Pilato, teniendo la oportunidad de poder remitirse, poder reivindicar y corregirse en su camino, se lavó las manos, no tomó una decisión, y Dios utilizó ese episodio para juicio, no solamente para Pilato y su vida, sino para todos los testigos hasta el día de hoy, de por qué es tan importante abrazar el testimonio de Cristo. Una de las cosas, doctor, le pregunto, cuando se manejan las situaciones de pecado y se trae, ¿verdad?, a la corrección, está ese hablar directamente con la persona, de uno a uno, luego con testigos, y luego dice de exponerlos, ¿no?, a la congregación. ¿Eso sería parte de que ese pecado salga a la luz? Porque hay veces que lo han visto de esa forma. Sí, por eso es que es bien importante que las personas, cuando usted las expone a este tipo de escrutinio, que va intencionado, como pude compartir en el día de hoy. Muchas veces Dios expone el pecado para corregirnos, otros para poder quebrantarnos porque necesitamos cambio en nuestra actitud, otros para rescatarnos del desvío que sufrimos, o otros para que nuestra venda se nos caiga. O sea, son intervenciones que Dios va dirigido a cómo auxiliar en nuestro crecimiento, no a quedarnos estacionados y aprisionados en la conducta pecaminosa, sino corregirla. Ahora bien, todo el desenlace va a estar determinado nuevamente por la motivación de la persona. Si la persona, como David, tiene un corazón conforme al de Dios, vas a evidenciar que tiene apertura al cambio, aprende de sus errores, no tiene temor de humillarse. Pero si la persona no promueve esa motivación, la persona se puede encontrar en una transacción de actitud de rebeldía o inclusive una actitud temeraria en contra de Dios. Cuando los pecados salen a la luz, doctor, hay gente que pues entran en este proceso también de hasta de rebeldía. Podemos decir que también Dios tenía contemplado eso, o es una acción de nosotros como seres humanos y es una decisión más de nosotros, y ahí está el libre albedrío. Como bien mencionas, sería muy normal de que la reacción de la persona que se encuentre en este tipo de experiencia sea de malestar, se sienta amenazada, se sienta, ¿verdad?, en cierta manera tenso o en conflicto. O sea, el Dios sacar a la luz el pecado de un individuo no deja de ser una situación incómoda. Lo que va a estar en tela de juicio es en qué actitud yo abrazo esa responsabilidad. Recuerde, cuando Dios tiene que sacar a la luz la controversia, no es solamente para rescatar a la persona, es para también poner en evidencia si Cristo tiene un lugar prominente en mi motivación. Porque como ya bien mencioné, si yo tengo una apariencia de piedad y lo que promueve es religiosidad, la persona no va a aprender de la experiencia, va a seguir repitiendo la misma controversia, y por lo tanto ya es una crisis en la cual es un opositor a los caminos de Dios. Pero cuando es una persona que está en un proceso de crecimiento, de madurez, y está aprendiendo a cómo manejar esas controversias, muchas veces las tinieblas nos generan venda, el pecado se vuelve, ¿verdad?, un verdugo en nuestras vidas y necesitamos auxilio. Muchas veces la gente tiene la tendencia, lo manejo yo lo brego yo por mi cuenta, no asumo responsabilidad, evito, pospongo, postergo, o inclusive lo hago parte de mi estilo de vida. Pues no es sorpresa que Dios permite estos episodios para romper el dominio del pecado sobre la persona. La promesa de la Escritura es que el pecado no tendrá dominio sobre usted. Cuando es que aquí hay varios ángulos interesantes, doctor. Hay gente que podría pensar, y pensamos también, cuando hay una parte de intervención humana, ¿verdad? Está la parte y la soberanía de Dios en el proceso de
cuándo y cómo saco a la luz ese pecado, pero está la intervención de nosotros como seres humanos. ¿Dónde dictamos esa línea? ¿Dónde podemos separarla? ¿Dónde ponemos eso que no interfiera en lo que Dios está haciendo? ¿Cómo separamos eso? Bueno, entiendo que eso tiene que ver mucho con la motivación. Cuando estamos interviniendo con una controversia de pecado con una persona, la Biblia a mí me ordena que lo maneje un espíritu de mansedumbre, no de fiscal del diablo, ni tampoco de juez, porque la misma Biblia advierte que yo no estoy exento de poder encontrarme en la misma situación. Por eso es que la Biblia exhorta de que el juicio sea de Dios, no del hombre. Ahora bien, nosotros como hombres, ¿verdad?, en la vida de la comunidad de fe, tenemos que dar un manejo para darle cuidado a la persona que está involucrada en la controversia. Y por eso habla de un espíritu mansedumbre como servidor, como enfermero, como médicos del alma, no como atormentadores. Y también dar cuidado a las personas que han quedado perjudicadas por la controversia del pecado de la persona que ha estado involucrada en esta controversia. O sea, la intención, por lo menos la que nos corresponde de nosotros, es conciliar a la persona con Dios y con su prójimo. El que le corresponde el juicio es únicamente a Dios. Y es por eso que hay algunas personas, como tú muy bien planteaste, se toman ese rol, se atribuyen ese rol, y muchas veces ese proceso de manejo que es para ser conciliatorio o reconciliar se convierte en un tribunal o inclusive, en el peor de los casos, un circo mediático. Tomando la consideración de que esa persona no quiera recapacitar, que ya, como usted bien ha dicho, ¿verdad?, que Dios ya sabe que esa persona no quiera rendir un corazón de arrepentimiento. Obviamente eso lo sabe el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces en el proceso nosotros, al no conocer eso, seguimos insistiendo. Yo sé que esa soberanía y esa decisión y esa voluntad la tiene Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en el proceso de nosotros insistir y intervenir con la persona, pensando que hay esperanza, nos debemos de rendir, no nos debemos de rendir. Debemos de ayudar a Dios. Yo sé que Dios no necesita ayuda. ¿Cómo debemos de evaluar a esas personas, si es que se pueden evaluar? El manejo va, ¿verdad?, a depender mucho de cómo la persona responda a la corrección. La corrección es mandatoria, es necesaria. Es parte de la restauración y el cuidado pastoral. Pero la apertura a esa ayuda, la apertura a esa corrección va a depender del individuo. Pues hay personas que pueden tener la apertura de manera inmediata. Pues ese sería el mejor caso. Okay. Hay personas que no tienen la apertura inmediata, hay que darle un espacio porque todavía están procesando el evento, están procesando culpa, están procesando vergüenza pública, vergüenza personal. También hay personas que no están dispuestos a aceptar la corrección porque no lo confían en ella, pues se le puede dar la opción de poder recibir esa ayuda o corrección por otros recursos fuera de la congregación, sean líderes prestados de otra congregación, líderes, ¿verdad?, que puedan dar ese cuidado, o referido a otras personas que puedan darles ayuda bajo la supervisión de dicha congregación. O en el caso de que la persona no acepte la corrección y continúe con la conducta temeraria, pues entonces no hay peor ayuda o peor corrección de dársela a una persona que nunca la solicitó.
Wow. pues ahí la congregación tiene que tomar una visión de tal vez darle una carta de salida a la persona o despedirlo porque puede verse involucrado en mayores controversias o inclusive en mayor perjuicio para no solamente para la persona sino para el resto de la congregación. Quiere decir que la actitud en cómo nosotros recibimos tiene que ver mucho el nivel de cómo yo manejo, ¿verdad? Que se me reveló ese pecado, cómo yo lo asuma, va a determinar mucho el rumbo. Ahora bien. Y no solamente eso, también va a depender mucho del espíritu en cómo yo intervengo como cuidador, como pastor, como líder acerca de esa persona, porque también, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Hay personas que nuevamente el acercamiento que utilizan no es en armonía con la escritura. La Biblia es bien específica. Acusaciones contra un anciano no admitas a menos que no haya más de 2 testigos. Trata de conciliar la situación en entrevista cara a cara con la persona. Regala el beneficio de la duda. No haga un juicio anticipatorio. Reúna a los ancianos. Si la persona, o sea, hay un protocolo de que tiene que ser con cierta cautela y cierta, ¿verdad? ¿Cómo le llamaría? Nobleza en el trato. Porque, vuelvo y oriento, el espíritu de corrección tiene que ser en mansedumbre. No que soy menso, sino en mansedumbre. O sea, estoy consciente de la controversia, te voy a tratar con dignidad. ¿Por qué? Porque yo no soy el juez de tu vida. El juez de tu vida es Dios. Tengo que subrayar esto. Vamos a terminar con esto. Nobleza. Me encantó esa palabra. En el proceso tenemos nobleza. Hay que subrayarlo, doctor, porque a veces en el proceso lo menos que hay es nobleza. Y algo que se debe enseñar también a la congregación, porque se va a dar cuenta de ese pecado. Y depende de esa actitud, es la restauración. Quizás hasta de una posición ministerial. Por eso la nobleza demanda, ¿verdad?, que lo maneje un espíritu, si se puede llamar, de mansedumbre, con también cuidando la dignidad de la persona. Recuerda, una persona que su pecado es descubierto, no me autoriza a mí pisotear su dignidad, ni públicamente, ni a través de las redes sociales, ni a través, ¿verdad?, de circos mediáticos, porque estamos atropellando la dignidad de un individuo, una persona que es imagen y semejanza de Dios. Por eso es que estoy tomando la iniciativa de traer esta exhortación. Buenísimo. Porque hay muchas personas y muchas congregaciones que, atendiendo este tipo de controversia, que es muy común, ¿verdad?, inevitable, porque estamos lidiando con seres humanos, lo maneja un espíritu que es más buscando ser glorificados y reconocidos a través de la ruina ajena. Ese no es el espíritu del evangelio. Santo, maravilloso. Gracias, doctor.